Queridos amigos conspiradores, porque no existe nada más apasionante que encontrar vestigios del pasado, los grandes hallazgos arqueológicos en nuestro país. ¿Se imaginan qué emoción encontrar a la Coyolxauhqui en esa década de los 70 del siglo XX? O cuando en la época de Revillagigedo se encontró la Piedra del Sol. Bueno, pues esos grandes hallazgos de nuestra historia, porque estamos hechos de los que estuvieron antes que nosotros, aquí en el Refugio de los Conspiradores. Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora, Hola. queridos conspiradores. Bueno, ¿qué les parece que hablemos de los grandes hallazgos arqueológicos de nuestro país? Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hay 50,000 sitios arqueológicos en nuestro país. 50,000, imagínense nada más qué patrimonio histórico tenemos. Y claro, según se van encontrando nuevas piezas, se van haciendo nuevos descubrimientos, pues nos damos cuenta nuevamente que la historia nunca acaba de escribirse. Pero de esto hablaremos el día de hoy. No, qué tema más fantástico, y ir encontrando esas caras de ese pasado. Se empieza en el siglo XIX, pero hoy se están encontrando también cosas magníficas debajo de la catedral, por la calle de Guatemala, o lo que está pasando en Santa Lucía con los mamuts. La historia está ahí, está viva, está enterrada. Y un dato, Monte Albán creo que no es ni el 20% de lo que está fuera de lo que está adentro. Tenemos mucho por estudiar, mucho que conocer. No, bueno, y además hay a lo largo de la historia, por ejemplo, y lo vamos a platicar, 1790, cuando aparece Coatlicue, y bueno, la hallan, y la que es la Piedra del Sol, la Reina Roja, Pacal, o sea, no. Y no solamente es lo prehispánico, luego también pueden aparecer cosas, digamos, del pasado colonial, que también es parte de esa historia, ¿no? Entonces vamos a entrarle de lleno a este tema. Estamos hechos de sangre, pero también de piedra, sin lugar a duda. Estamos hechos de piedra. Este dato de los 50,000 sitios arqueológicos es solamente lo que se sabe. Se cree que hay más de 200,000 sitios que todavía no han sido descubiertos. Debajo de nuestra tierra está nuestro pasado y está nuestra identidad. Así que vale la pena muchísimo hablar sobre ello. Vamos a rascar entonces. Rasquemos. Salud. Pero no solamente hay hallazgos espectaculares en tierra, ¿no? También hay hallazgos espectaculares en el mar, porque pues muchos de los galeones que salían de México, pues a Europa se hundían, y otros tantos que venían de Asia, como la nao de la China, la nao de Filipinas, todo esto, bueno, pues muchos se hundían, y habían en sus restos también una gran información histórica, ¿no? Y bueno, además de las grandes riquezas, pero bueno, si hacemos un repaso, porque yo siempre me quedé con un conflicto que quisiera poner ahora sobre la mesa, ¿no? Si ustedes estuvieron de acuerdo con que se destruyera el patrimonio virreinal, digamos, para descubrir el Templo Mayor, o no. Ese es un tema que a mí me llama la atención. Sí. 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 Bueno, ya está hecho. Entonces, Ya, ya, bueno, a chivo pero brincado. No, obviamente me hubiera encantado que existiera en ese momento una técnica para recuperar los dos, para recuperar ambos. Las ventanas arqueológicas que se llaman. Las ventanas arqueológicas, que por ejemplo, ahora que hablabas del patrimonio subacuático, hay un debate muy interesante con los famosos pecios. Lo que se busca es respetar ese pasado. Entonces, lo que busca la UNESCO es dejarlos como están, ¿por qué? Porque hablan de ese naufragio, de la época, lo que traían, qué personas eran. Eso es lo lindo, no rescatarlos de ahí. Pero me hubiera gustado que eso se pudiera hacer con los inmuebles virreinales. Unas casonas preciosas, ¿no? Sí. De los siglos XVII. Pero a ver, si por ejemplo te metes abajo del Museo del Louvre, bueno, verás cómo respetaron todas esas ruinas que habían, y sin embargo no destruyeron nada. Yo creo que se podía haber hecho excavaciones que te permitían, como tú, esas ventanas, pero no destruir esa riqueza. Es que, a ver, también no todos los edificios coloniales eran bellezas arquitectónicas. Sí, También. Había vecindades, había edificios de comercio. O sea, yo creo que al final pues tienes que hacerlo. Además, en el caso del Templo Mayor, siempre se supo que el Templo Mayor estaba más o menos en esa área. Aquí, ¿qué fue lo que detonó, por ejemplo, el Templo Mayor? El descubrimiento de la Coyolxauhqui.
1978. Sí, 78. Eduardo Matos Moctezuma. Bueno, además. Y entonces de pronto, en una excavación de la Comisión Federal de Electricidad, hoy desaparecida, por cierto. Ah, no, la federal. No, Luz y Fuerza. Era Luz y Fuerza, exacto. Luz y Fuerza del centro. Y de pronto se la encuentran y ahí es cuando entonces sí derriban, la demolición de toda esa cuadra donde hoy está el Templo Mayor y el museo. Si es así, yo creo que ahí sí. Pero, por ejemplo, yo no sería de la idea, como Benito alguna vez lo dijo, que, espérate, ya verás que sí, que él como Juan José Vaz, el de la piqueta de la Reforma, gobernador de la Ciudad de México, él decía que él derribaría la catedral para con eso hacer escuelas de artes y oficios. Yo no dije derribaría, yo dije la cambiaría de lugar para sacar en todo su esplendor al Templo Mayor. Eso fue lo que dije. Ahora no sí, pongas palabras en mi boca. Ahora, perdón. La arqueología mexicana, para mi gusto y para gusto de muchos, es una de las 4 más importantes del mundo, sin lugar a dudas. Somos de una precisión, de una minuciosidad espléndida. De otros países constantemente buscan a los arqueólogos mexicanos que son renombrados mundialmente. Nuestra escuela de arqueología, de verdad, es impresionante. Pensemos, tengo un dato que puede ser un poco contradictorio y a lo mejor hasta violento, pero la mal llamada pirámide del Sol, porque no existen las pirámides en este país, es un basamento, no es como la vemos. Esta reconstrucción de los años 40 es una reconstrucción un poco inventada. Y lo lamento, tengo que decirlo. No era así esa pirámide del Sol. Y ahora vas a decir que no existen los reyes, ¿no? Sí existen y luego se fugan. Pero así es. Hay fotografías donde se ve el basamento derruido completamente y la lógica de cómo fue Gamio, entre ellos, la reconstruyen con su idea de lo que podría haber sido, pero es un invento, perdón. Y es que está continuamente, Benito, está continuamente descubriéndose y haciéndose estos hallazgos, porque además hay que imaginar cuando vamos a ir por partes, ¿no? La piedra del Sol, que no es un calendario, no es el calendario azteca, es una piedra basáltica, un monolítico de 24 toneladas que descubren en 1790, es el año que se descubre, y estuvo enterrado ahí porque los frailes, y en las crónicas viene, no vaya a ser que vuelvan a hacer cosas del demonio al ver la enterraron al revés, la pusieron boca abajo. Bueno, pero todo eso habla también de la historia que estaba sucediendo en la superficie. Por eso a mí se me hace que va todo tan entrelazado. Y cuando la descubren, ya no son capaces de volverla a enterrar y la ponen en el costado de la catedral. La adosan, la pegan con cemento. Y a mí me parece increíble pensar una intervención norteamericana y los ejércitos llegando y ver eso, y los mexicanos ver eso y decir... Qué impresionante historia y qué mezcla de historia. Hay que decir que se llama calendario azteca, le llamamos muchos calendarios azteca y no es un calendario, es mucho más complejo. Es una piedra conmemorativa. Es una piedra conmemorativa que tiene al centro el movimiento, Nahui Olin, el movimiento, y que significa el quinto sol de los aztecas. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la cosmogonía de los aztecas. Ahí les va un dato. ¿Sabías que si pones una moneda de 1 peso sobre una de 2 pesos y la de 2 sobre una de 5, se forma todo el calendario azteca? Qué bonito homenaje de la Casa de Moneda. Háganlo. Agarren una moneda de 1 peso, la ponen encima de la de 2 y se va formando, y con la de 5 se forma todo el calendario azteca. Ahora, dice, a todos los compañeros buscando moneda de 2 pesos. Claro, dice el maestro Matos Moctezuma al analizar esta piedra, que además ha sido fascinación de todos los arqueólogos, que habla del sol. ¿Y por qué? Porque los mexicas adoraban ese sol. Entonces son las 3 fases del sol. Tonatiuh. Y entonces son cuando está naciendo, cuando está puesto y cuando se lo devora el Mictlán. Es fantástico. Te imaginas toda la cosmovisión, lo que tiene, los símbolos que tiene. La historia de nuestra arqueología, es una grandísima aventura. Arqueólogos de la talla de Gamio, de Alfonso Caso, de Batres. Y la tumba que hay en Oaxaca, ¿no? Bueno, Rus, que pasó toda su vida en Palenque. Montó su casa dentro de la zona arqueológica de Palenque y hizo descubrimientos asombrosos. El astronauta. Por ejemplo, que no es un astronauta. No, yo sí creo que son los alienígenas ancestrales. No, hombre, qué alienígenas ancestrales, ni de 8 cuartos. Las teorías de la vida, ¿eh? Perdón, no, solamente decir eso, es una inmensa aventura, tiene que ver, y la arqueología, 2 puntos, paciencia.
porque Sí. es un tema absolutamente de minuciosidad. O sea, las piedras son tratadas literalmente con pétalos de rosa, que son pinceles de camello, que lentamente se van descubriendo, y conforme van apareciendo te vas dando cuenta de la inmensidad, intensidad y esplendor de nuestro pasado. Qué buena frase. Sí, hermano, sí. Necesitas un biógrafo, Benito, que recoja lo que dices. Sin duda, sin duda. Pero a ver, imagínense por un momento que tú dedicas tu vida a encontrar una tumba, por ejemplo, como las 7, ¿no? Porque sabes que existe, sabes que hay muchos elementos para demostrar su existencia, y te pasas la vida y un día la encuentras. Yo creo que como arqueólogo debe ser una verdadera maravilla, una satisfacción gigantesca, ¿no? Y es una de las carreras más emocionantes a la que te puedes dedicar. Pero todo siglo XX, al final yo recuerdo que te decían, no hombre, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Eso es un apostolado. Pues claro, dediquémonos a ello. Yo dije que quería ser escritor, querida. O sea, igualito. Dediquémonos a ello. 40 horas se tardan con Cepillito para rescatar a Coatlicue, pero sin descansar. Ahora, las interpretaciones que se dan de Coatlicue, que era un verdadero demonio, que cómo era posible que la quisieran sacar a la superficie, que no... Bueno. ¿Coatlique o Coyohauqui? Perdón, la Coyohauqui, estoy confundiendo. Tengo un dato ahí de la Coyohauqui. No, y tengo un dato impresionante. La de las serpientes en las... Esa es Coatlicue. Sí. La de la falda de serpientes esa es la Coatlicue, que además la descubren en 1790 también, sí. Y esa sí la vuelven a enterrar porque la gente empezó a idolatrarla. Sí. Entonces la ponen, la estuvo un tiempo expuesta en el patio de la universidad y luego la enterraron. Y ya después fue cuando ya la volvieron a sacar. Y que se la dejan ver a Alejandro de Humboldt en 1804, ¿no? También la fascinación, y está en el libro de las maravillas, las aventuras de las que estás hablando. Su libro de maravillas de América está la Coatlicue y la vuelve a enterrar. Muchísimas iglesias de este país están construidas sobre monumentos arqueológicos. Y yo siempre he pensado... ¿En tirarlas? Que hay mucha gente que le está rezando a los que están debajo y no a los que están arriba. Quiero decir, si hay... Yanguitlán, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, estoy seguro que debajo hay monumentos importantísimos. Y bueno, si de repente por algún motivo hay un temblor y se cae un pedazo de una casa y abajo podemos encontrar una ofrenda, un templo, bueno, la ofrenda que encontró Leonardo López Luján en Templo Mayor es una de las más de los hallazgos más espectaculares de nuestra historia. Se encontraron esqueletos de peces espada, por ejemplo. Qué increíble. Y con esta pequeña cosa se descubre que el intercambio entre el sureste y los mexicas existía y era constante. El pez espada venía del sureste. Que no se hablaban entre mayas y mexicas, a pesar de que viven en dos tiempos distintos, es falso. Sí. Siempre hubo un intercambio constante de ofrendas y de materiales y de cosas. Y ahora, en esta época colonial, donde empiezan a destruirse y a construir esta nueva fe, la mano tequitqui, la mano del indígena, eso que tú dices, su cosmovisión, sus creencias, algunos metían un pedazo del ídolo en las cruces atriales o en los cristos, en las iglesias, pero muchos otros con la mano, con su creencia, con la forma de pintar esos códices, plasman todavía la forma de creer y la cosmovisión. Ya es otra religión, hemos hablado del sincretismo que hizo mucho clic y bueno, finalmente dio paso al catolicismo, pero ahí se ve la mano. Pero llama la atención lo que tú decías, Alex, eso de que, por ejemplo, hayan encontrado este hallazgo, el de la Coatlicue, ¿no? Coatlicue, y que hubieran empezado a adorarla. O sea, que quiere decir que todavía todo este proceso de evangelización no cuajó, porque la gente de repente dice, no, yo creo que esta es la buena, ¿no? A pesar de que ya habían pasado 200 y pico de 60 años. Sí, o sea, es increíble. Y sin embargo, la gente vuelve a creer en eso. Bueno, pero es que además realmente no cuajó del todo siempre, porque aun cuando ya eran varias generaciones las que habían pasado, pues, por ejemplo, toda la herbolaria, los curanderos, o sea, sobre todo siendo un pueblo tan rural siempre, una sociedad tan rural, o sea, los centros urbanos eran pocos, ahí yo creo que todavía se tardaron muchos años, siglos prácticamente, en desterrar algunas cosas, e incluso hoy en día yo creo que siguen presentes en muchos pueblos la tradición oral, ¿no? Entonces, yo sí me imagino perfecto. Además, tenía que ver, era una ciudad que se estaba
rehaciendo, se estaba reconstruyendo, se estaba mejorando. Pues son las famosas mejoras urbanas de el Conde de Revillagigedo. 1790, el primer reordenamiento de ambulantes, la creación de la Plaza del Volador, donde se llevó a los ambulantes, el drenaje, el alumbrado público. O sea, era una ciudad que se estaba transformando. Claro, y hoy por hoy se está encontrando esa ciudad temprana de la que tú hablas, Alejandro, porque el colonial primitivo, ese estilo que se está recuperando ahora y que está en los escalones del Zompantli, tienes al Zompantli y luego tienes la capa de la primera generación de españoles que construyen una casa-habitación encima de eso, ¿no? A ver, Alex, te arrebatamos la palabra. No, yo soy de la idea... Pero hicimos bien. Yo soy de la idea de que yo sí, por ejemplo, sí demolería la construcción para dejarnos ver el Zompantli. Yo creo que es de esos... el güey Zompantli. El güey, sí, el gran pero si está Zompantli el de Palacio del Tenochtitlán. Marqués del Apartado, porque todavía hace 20 años que yo trabajaba ahí, podías bajar las escaleras y empezabas a ver el Había basamento. ventanas arqueológicas. Exacto, en el una Marqués ventana del- arqueológica. Yo también trabajé. No, Qué pero, bonito, no, ¿verdad? pero no estaba en ese, porque... Por ahí vas caminando, sí, entre la calle de Guatemala y el Palacio del Apartado, que es la esquina de Argentina, tendrías que derruir ese inmueble. Pero no está que ahí. Es un inmueble hacia adelantito. que es incluso propiedad privada, si no tengo mal. Creo que se estaba haciendo un hotel o algo así. O sea, yo Antes sí, de la vámonos. Casa Cultural de España, por ahí. No, por ahí. Habría que explicarle a nuestros conspiradores la historia del Zompantli, porque a lo mejor muchos de ellos no la conocen, ¿no? Bueno, el Zompantli es este famoso muro de calaveras, de cráneos, que es una aportación de los bárbaros del norte, es decir, los chichimecas, porque así se les conocía a todos los que emigraban desde el norte, y es de las cosas que traen los aztecas en su peregrinación cuando vienen a fregarse a los pueblos originarios. Ya nomás... O sea, Me encanta. por si no les quedó claro, Sí, Claro. porque en el Valle de México había pueblos originarios. Sí. Los aztecas llegaron a quitar a esos pueblos originarios. De hecho- Yo creo que los aztecas tendrían que pedirle una disculpa a los pueblos originarios que estaban en el Valle de México, pero ese es otro debate. No, me encanta, porque además ni siquiera pertenecen al mismo lugar para estudiarlos. Unos son Aridamérica y otros son Mesoamérica, no tenían mucho en común. El dios Huitzilopochtli no era del altiplano. No. Pero hay que verla. perdón, No, di. era una ofrenda en respeto a los muertos y simultáneamente una forma de dar miedo. Ah, bueno, pero hay que Una terminar de explicar bestialidad. que el Zompantli es un muro que, imagínense un ábaco, pero en vez de tener las bolitas, le pasaban los cráneos de personas sacrificadas en distintos momentos. Sí, sigue. Y bueno, Los cráneos. y había Empalados. zompantlis de distintos tamaños. Los españoles ya conocían el Zompantli cuando llegan después de tantos meses yendo y viniendo, Tlaxcala, Cholula, ya conocían los Zompantlis, pero el que era magno, o sea, el Super Bowl de los Zompantlis, era el de la Ciudad de México, o sea, inmenso, gigante. Sí. Gigante. Y además lo refieren varios de los cronistas españoles, y hasta ahora que lo descubrieron hace 3 años, por eso yo digo, yo sí lo sacaría. Pero Sí, escúchame, impactante. perdón, una cosa. Con la llegada de los españoles, el güey Zompantli, el gran Zompantli, tiene nuevas adquisiciones. Hay un par de cabezas de caballos. Y los caballos llegaron con los españoles, así que en algo o se murieron o de repente... Y estaban puestas ahí. Imagínense un muro o este ábaco de cráneos de 20, 30 metros, yo creo que sí podía ser sobrecogedor, por Claro, lo menos. porque ahí está nuestra historia, Benito. Y lo que hablas de los caballos es justamente estas capas que se van dando ya de nuestra historia. Los españoles se vuelven locos, se les vuela la cabeza con ver el Zompantli. Fue uno de los grandes desencuentros entre Moctezuma y Cortés. Y los colores. Y los es colores. otra cosa. Pero además todavía estaban ensangrentadas. Algunas todavía olían a Tenían trozos de cadáveres. carne, sí. Y Había más. perdóname, Sí, rapidísimo. Actualmente se encontraron mujeres y niños también en ese gran Zompantli de Tenochtitlan. Pero al mismo tiempo habían 2 gigantescas urnas llenas de corazones, que las relata Cortés. Cuando él va bajando y ve los cráneos ahí, se queda verdaderamente horrorizado. Y claro, cuando pregunta qué hay en las urnas, eran los corazones de todos los prisioneros de las guerras floridas, que bueno, pues se los habían sacado a la luz de la luna, y ahí tiraban los corazones. Digo, hay que ver, claro que
que se horroriza Cortés de eso, pero no se horroriza de la hoguera, ¿no? Eso también, de eso no se horroriza. Estamos ¿no? hechos de las dos cosas y esa historia es muy importante. Y de otras contarla. muchas. Pero Sí, claro. para nuestros amigos, seguramente ahorita nuestra producción está poniendo el Zompanti que descubrieron, porque es maravilloso ver realmente, o sea, para mí es uno de los grandes hallazgos de los últimos, de este siglo. Es impactante, O sea, yo sí. lo pondría a la altura de la Coyolxauhqui No, o absolutamente. la que te tocó ver, Tlaltecutli. Y déjenme contarlo, porque Por favor. el 1 de octubre de 2006 me llaman por teléfono en la noche de nos vemos mañana. Yo estaba en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, era coordinador nacional de difusión. Mañana, 7 de la mañana, nos vemos en Templo Mayor. Bueno, llegamos todos, acababan de descubrir la Tlaltecutli. Estaba sobre un muro, sobre un talud, puesta horizontalmente y solamente se veía un canto. Y empezaron a hacer muy lentamente y a descubrir que estaba labrada. Yo estuve ahí, estuve presente, es uno de los momentos más apasionantes de mi vida. El trabajo posterior fue casi un año de minuciosidad y hoy, recuperada y recuperados sus colores, está en el centro del vestíbulo del Templo Mayor. Es una de las piezas más asombrosas. Perdón, tengo que decirlo, el día que se descubrió, yo puse mi dedito porque era como parte de la historia, ¿no? Con ella. Conectarte con tu pasado, con tu identidad, con todo eso. Fue emocionantísimo. Qué emocionante. A mí me molesta Emocionantísimo. que esté subterráneo, porque ya llegas al Templo Mayor, llegas al museo hoy por hoy, que además es fantástico, hay que hacerlo, y empiezas poco a poco con las salas, y luego ya sales realmente a los vestigios que están, los basamentos son como cebollas, porque las pirámides se iban haciendo según la época. Entonces, basamentos. Son como No circulares. hacemos pirámides en este país. Exacto. Las pirámides son egipcias. Claro, son basamentos. Porque terminan en punta. Los basamentos son estructuras que van sobreponiéndose una sobre otra. Perdón. No, pero además Estuve a mí me 7 parece... años ahí y aprendí algo. Y yo trabajaba enfrente en el Palacio del Apartado y veía cómo iban sacando y de pronto oías la música que no es la verdadera, pero bueno, y te vas como poniendo en la piel esa época. A mí sí me parece fantástico que sea subterráneo, porque entonces arriba está lo que ya se vino después de esos 500 años y lo que era antes. Me parece increíble, a mí me gusta que estén las dos, sí lo defiendo. Yo sé que es lo más caro. Y bueno. Y yo también, por ejemplo, ¿no les gustaría sacar los bergantines, bueno, las naves de Cortés? ¿Las cundió? Ya no deben existir nada, ¿no? La madera se pudre y se La pierde. siguen buscando. No, pero han encontrado anclas. Sí, siguen buscando. O sea, yo sí soy de la idea de que si encuentras un barco, sácalo. No, Absolutamente. a mí sí me gusta que esté ahí. ¿Y quién lo ve? No, hay toda la tecnología, hay drones, investigadores. Justo ese es el debate con la UNESCO. ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos y a quién se lo damos? ¿Al país de origen, al país donde iba, donde está? no, bueno, Lo que contenía, Lo que de quién contenía era, también. de Yo qué país sí- era. no, pero imagínate poder ver uno de los galeones, o no sé si era un galeón o... Nuestra Señora del Juncal, que es uno de los más famosos, que sigue siendo un pecio, que no han acabado de ponerse de acuerdo qué hacer con él y ahí sigue. Sí, bueno, porque depende si está en las aguas territoriales de los Estados Unidos o aguas Claro. territoriales mexicanas. Si el cargamento era de quién. O sea, es que los derechos históricos te dirían que era nuestro, bueno, de la Nueva España. Yo creo que sí. No, bueno, pues hasta buena parte del Golfo de México. Pero a lo que voy es que yo, por ejemplo, sí rescatar objetos, piezas, ¿qué había en esos bergantines? O no sé, igual, ¿qué sucedió con los bergantines que se pusieron en las Atarazanas, que fue la primera construcción española, que seguramente se quedaron hundidos, ya han de estar por ahí, ahora que recuperen el lago de Texcoco, seguramente saldrán también. ¿Un pelo nutrido? Lo puede todo. Nuevo Pantene Colágeno nutre y revitaliza. Con colágeno, provitamina B5 y aceite de macadamia. Nutre profundamente para un pelo sin frizz ni puntas abiertas. Nuevo Pantene Colágeno. Porque un pelo Pantene lo puede todo. Con Free Fire ilimitado, subir de nivel es lo mío. ¡Ey! Muévete a más con Movistar Prepago. Disfruta de WhatsApp y Free Fire ilimitados en todas tus recargas. Movistar se mueve contigo. ¿Sabías que 85% de los mexicanos tienen problemas para dormir? Presentamos NyQuil Z, para que duermas como un bebé, como un oso, como si no hubieras visto tu cama en días, y despiertes como nuevo. NyQuil Z,
no genera dependencia y está a la venta sin receta médica. La Ley Federal de Sitios y Monumentos del Patrimonio Arqueológico, Histórico y se me va uno, y Artístico de México del 72 pone todo este patrimonio un poco en riesgo. ¿Por qué? Porque además de que hay que hacerla más vigente, todo lo que todo lo que se encuentre actualizarla. Todo lo que se encuentre antes de la llegada de los españoles solamente puede tener como dueño el Estado mexicano. Di Benito. No, tú puedes tener una pieza arqueológica en custodia. Custodiada, claro. En custodia. Sí. Lo que no puedes hacer es venderla ni trasladarla. No, puedes ni tenerla en tu casa. No por puedes supuesto, cobrar dinero por nada de es patrimonio de la nación. El histórico sí, todo lo colonial sí. Y ya no hablemos de los saqueos que ha sufrido este país, como lo sufrieron Grecia, Egipto. Sí. O sea, Grecia está toda en el British y Egipto está toda en el Louvre. Y en Berlín. Ahora, los grandes hallazgos arqueológicos han determinado, por ejemplo, la Reina Roja, que es un hallazgo también en Palenque. Está a la altura de los sarcófagos egipcios, porque son enterramientos, son individuos que existieron. Entonces hablas de esa época, de la cultura. Y hoy por hoy existe una cosa en el mundo, una convención, que esa convención sí me gusta, que es la de UNESCO. Yo estuve dentro de la tumba de la Reina Roja y la vi antes. ¿La viste con el cinabrio? Con el cinabrio todavía. Por eso se llama, queridos amigos, conspiradores en casa y conspiradoras, Reina Roja. Se llama Reina Roja porque le ponían una especie de polvo a base de mercurio para el embalsamamiento, ¿no? Es venenosísimo. Es venenosísimo. Sí, claro. Entonces, cuando meten la camarita y ven que adentro está la ofrenda y todo, se ve todo rojo, por eso le llaman la Reina Roja. Estuvo expuesta aquí ya, obviamente ya limpia y todo, en el Templo Mayor hace como 2 años. Sí, pudimos ver la máscara y todo. Y el enterramiento, la tumba, Sí. me pongo chinita. Pero lo que les quiero decir es que ya nos pusimos de acuerdo los países para hacer tratados de intercambios en reuniones de comisiones mixtas, en este embrollo que traen con el patrimonio, que si aquí, que si allá. Ya existen las leyes internacionales para esos préstamos. Por ejemplo, Egipto no presta más por el saqueo que tuvo. El expolio, porque fue expolio. Solamente réplicas. Entonces, bueno, ese es... Dilo. Quisiera decirles nada más esto, que estuve en Bonampak y bueno, estaba con el guía platicando con él y me dijo, esa montaña que está aquí, no es una montaña. No. Entonces, ¿qué es? Es un basamento. Sí. ¿Cómo? Sí, y esa. Y así es Montalbán De repente, también. bueno, como sueño de novelista, te diría yo, qué maravilla que tuviéramos un presupuesto para descubrir todo el patrimonio. No existe un presupuesto en el mundo suficiente para desenterrar nuestro pasado. Pero comencemos por esos grandes centros, ¿no? Por ejemplo, imagínate. Givenchy, que es de una extensión tan espectacular que no hay forma de sacarlo. A mí me parece que de las grandes cosas que tenemos es el INAH. El INAH ha hecho un trabajo formidable. Formidable. Y las maneras, lo que encuentra, lo que han encontrado, los hallazgos, los estudios. O sea, creo que es una gran institución. Y lo han hecho con nada, Alex. Pero yo les pediría que nos hicieran cédulas de divulgación. De acuerdo. Eso lo discutimos muchísimo. Porque, ¿sabes qué? Llegas y entonces, pues el tablero talud del preclásico postardío Y pedirle. plus, súbale 3, resta 4. Entonces, no te explica. A ver, esta pirámide presumiblemente llegaba el sacerdote, se subía, aquí solo podían subir. O sea, que te den carnita para tratar de entender más todos esos lugares. Perdón, y como final, que los maestros no pidan que los niños copien ¡Qué las tortura! cédulas, por favor. Generaciones Yo pido un torturadas. aplauso para los arqueólogos mexicanos. De verdad, Yo sin iba a pedir duda. un aplauso para el amor. No, Ya me ha llegado. Para los arqueólogos. Ya nos vamos. Los arqueólogos Salud por esa historia no son, nuestra. son héroes porque lo han hecho con nada. Exactamente.